Buenos días a todas y todos los asistentes. Para el día de hoy tenemos la conferencia La repercusión del discurso de Santos en Europa, a cargo de dos colegas alemanes, Annalena Wisselmann y Andreas Hetzer. Annalena Wisselmann es filósofa y lingüista con énfasis en ética, filosofía jurídica y política. Cuenta con un máster en filosofía en la Universidad de Düsseldorf, Alemania, y un doctorado en lingüística por la Universidad de Siegen, en Alemania también. Actualmente es investigadora en la Universidad de Basel. Y Andreas Hetzer es politólogo con énfasis en relaciones internacionales y comunicación política. Tiene un máster en Media Studies, ¿es en inglés, cierto? Comunicación social, de la Universidad de Siegen, Alemania, y también es doctor en ciencias políticas. Actualmente está trabajando, es el director del DAAD, del Servicio de Intercambio Alemán, y también está como docente en nuestro departamento, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Bueno, no tengo nada más que decir, ya ustedes se encargan de desarrollar la conferencia. Muchas gracias a los dos por compartir este tiempo, y gracias a ustedes. Bueno, primero, muchas gracias también para abrir ese espacio para nosotros, para presentar una investigación que hemos realizado en estos últimos meses. Es una investigación de un fragmento, digamos, de un discurso que nos parece muy importante y muy interesante, y esa investigación nos permite entender como unas estructuras muy básicas del discurso hacia sí mismo y unas funciones de actores y cómo actúan actores en el discurso mediático político. Como está escrito en la investigación que se encuentra en la página web, queremos como primero mostrar las cadenas de la transcripción en el discurso, o digamos del discurso de los comunicados oficiales al discurso mediático político, a artículos, a la función, a la función de la prensa. Y segundo, queremos visibilizar la estrategia, primero discursiva, que se vuelve segundo a hacer un proyecto político del gobierno Santos. Y para nosotros, por ejemplo, entre el discurso y lo político es algo intrínseco, y eso también es objetivo de la siguiente investigación. Bueno, antes de entrar al ejemplo, queremos mencionar unos puntos sobre el marco teórico y también sobre la motivación personal que nos llevó a hacer esta investigación. Pues el punto de partida es, primero, una observación de una brecha, digamos una brecha muy grave entre el discurso oficial o el discurso oficialista y lo que encontramos acá en este país. Pues el discurso oficial de post-conflicto, de la paz, de las negociaciones que nos van a llevar seguramente a una paz verdadera, y la situación que, por ejemplo, acá en Cali se puede observar todos los días que salen helicópteros al Cauca para participar por allá en un conflicto armado muy grave, ¿no? Muy complicado. Y eso es una situación que observamos y nos ocurrieron como unas dudas de la credibilidad del proyecto de Santos y también de su autoimagen de ser presidente de la paz. Y también, y eso es como adicional, observamos una nueva línea política de las relaciones internacionales de Santos y su gobierno, que influye mucho las negociaciones en términos o alrededor de TLC, de los contratos, acuerdos internacionales, sobre todo con los estados de Europa. Y este ejemplo que buscamos para analizar estas relaciones también tiene que ver con un viaje de Santos a Europa. Pues esto un poquito más tarde. Y en este situación les quiero permitir como una anotación muy breve sobre la palabra post-conflicto. Porque según casi todas las teorías que hay sobre la dinámica democrática,
Un post-conflicto es una situación antidemocrática, ¿no? Si definimos la democracia como un estado en el cual todas las opiniones diferentes están en un disputo, en un conflicto muy abierto, digamos, y muy honesta y muy tranquilo también, un post-conflicto es un conflicto absurdo, ¿no? Es una situación absurda. Y otras palabras que había al inicio de las negociaciones, como post-acuerdo, post-negociación, todas esas palabras desaparecieron durante los últimos meses. Es algo que es muy interesante observar y creo que eso nos ya abre una puerta para entender un poquito el proyecto de Santos. Bueno, de eso también un poquito más tarde. Unos de sus posiciones teóricos para entender un poquito el marco en el cual estamos iniciando esta investigación. Es primero una influencia mutua entre cualquier discurso y las relaciones políticas, las relaciones internacionales y también como en lo general, digamos, lo político. Y en concreto, en esta investigación, la implementación discursiva de una cercanía, de una autoimagen, de un reframing a lo político. Entonces creemos en la constitución social vía el discurso. Y en eso seguimos, pues obviamente, el concepto del constructivismo social. Eso también conlleva una transformación de los diálogos, que inicialmente, como ya he mencionado, como unas negociaciones, unos diálogos entre dos conflictos armados, que no más, y ahora encontramos un margen de esas mismas negociaciones como si fuera la solución para todos en Colombia, ¿no? Y con eso también viene un giro de la política exterior de Santos. Entonces es una relación entre la política interior y la política exterior que se puede observar o a través del discurso. Y este giro en la política exterior de Santos y la creación de un nuevo imagen de Colombia es un reframing, y este reframing está vinculado estrechamente con la política exterior de Santos y también su viaje a Europa. Estamos de acuerdo con García Duarte, que escribió: esto no significa que los problemas hayan cambiado, se trata más bien de un proceso de issue reframing que así no suponga una transformación de los problemas como tal, por lo menos no de manera inmediata, sí supone una transformación de la manera en que estos son vistos y tratados. Entonces, como se ve acá, hay una discusión ya sobre el disurgido en la literatura, pero trataba hasta ahora una prueba, digamos, empírica, para comprobar que eso también tiene algo que ver con la situación de la política en México. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, los objetivos del análisis hasta ahora eran como primero, investigar la planificación discursiva de viajes y la relación entre el plan oficialmente anunciado por el gobierno, por Santos en persona, y la repercusión en el interdiscurso mediático político. Y acá pues unas palabras respecto al interdiscurso, al discurso en general. Pues nosotros creemos que un discurso es un solo discurso, pues no hay varios discursos, hay un discurso, y en este seguimos a Foucault, que dijo que hay un discurso y ese discurso contiene todo lo que está dicho, que está escrito, como todos los textos, todo que lo que producimos es un solo discurso. Y para analizar esto, que obviamente no se puede analizar el discurso completo, para analizar como fragmentos del discurso, se puede diferenciar entre varios como niveles, funciones, varios fragmentos del discurso, como partes del discurso, pero siempre teniendo en cuenta que es un discurso. Y Jürgen Link, un investigador de Alemania, define 3 niveles de discurso. Es un discurso alimentario, que es lo que decimos todos los días, que son correos electrónicos, todo eso se considera el discurso alimentario. Hay un discurso específico o discurso académico, que es lo que hacemos, por ejemplo, acá en esta charla, y un discurso mediático-político, que es un medio de transferir
resultados de los otros discursos a la hegemonía. Bueno, en las palabras de Jürgen Link, este discurso mediático político forma la opinión sobre la hegemonía y la legitimidad se construyen y propongan en su mayoría a través de ello, y el discurso describe el conjunto de los elementos discursivos que son compartidos por varios discursos, mientras que elementos de discurso especializados continuamente entran al interdiscurso. Eso es un poquito más de marco teórico. El segundo objetivo es explorar el marco de interpretación dentro de Colombia en comunicados del gobierno y en artículos de la prensa, y identificar la interpretación dominante de la prensa y de los representantes del gobierno senador. Acá, para no tener ningún malentendido, nosotros diferenciamos entre comunicados de los gobiernos, que son notas de prensa, que son formas de comunicación directamente de los gobiernos, pues es obviamente la opinión oficial de los gobiernos, y artículos de prensa, que son redactados de grupos periodistas, bueno, lógico, ¿no? Entonces, y la idea era comparar, digamos, el contenido de estos dos niveles de textos para ver que la opinión oficial también se va a reflejar en el discurso mediático político. Por eso, el tercer objetivo es observar el issue de framing en la política exterior de Santos y preguntar si los demás actores en las relaciones internacionales se oponen o apoyan la política exterior de Santos, o algo entre estos dos polos, ¿no? Pues no solamente hay una polo total o una alternativa total, sino también hay algo entre estos dos polos. Bueno, y estamos también de acuerdo con Yashina y Elena, que escribieron en el último año que la investigación de discursos da respuestas nuevas y propias a las preguntas de las relaciones internacionales, y así rinde un valor adicional a nuestra comprensión de fenómenos internacionales. Y eso es algo que nosotros también queremos, que el discurso nos brinda una posibilidad de juntar, digamos, varios objetivos y varias lecturas de las situaciones en diferentes disciplinas, que es un proyecto muy interdisciplinario, por eso es interesante y por eso también muy contundente, pero también, claro, conlleva sus problemáticas, porque todavía falta mucha discusión también teórica. Bueno, y en ese sentido vamos a entrar un poquito más profundo al caso. Digan, no quiero profundizar mucho ese tema de giro en la política exterior entre tantos socios, pero mencionar o dar algunas anotaciones para entender un poco que está ampliamente discutido en la literatura sobre la política exterior de Colombia. Y quiero empezar con una cita de Daniel Lemos de Liga en Hamburg, que dice: durante los gobiernos de Álvaro Uribe, la política exterior de Colombia fue en gran parte instrumentalizada para cumplir con las prioridades de política interna en el marco de su programa Seguridad Democrática. En general, el enfoque de Ben Wagening de cara a Estados Unidos fue el pivote de la política exterior durante los años de Uribe, y el relativo aislamiento en América del Sur fue la consecuencia de dicha orientación unilateral. Destaco la palabra unilateral y la orientación hacia los Estados Unidos. Es decir, en la política exterior de Uribe frente de la Unión Europea o los estados de la Unión Europea era muy marcado, digamos, al conflicto interno y al conflicto colombiano, y se analiza en la literatura como monotemático y unilateral, su orientación en la política exterior. Es decir, había una reducción al conflicto armado y a los problemas resultantes, entonces monotemático solamente a ese tema y la política interna de la seguridad democrática. Y claro que sí, su orientación, su postura era solamente pedir el apoyo político unilateral para la opción militar en la lucha contra el terrorismo. Y aquí entra una gran disputa frente de la Unión Europea y la propuesta de Uribe para solucionar el conflicto en Colombia. Es decir, había una disputa que tenía su punto clave, digamos, en la visita de Uribe en el Parlamento Europeo en 2004, donde había un boicot de varios parlamentarios que venían paños blancos y todo eso, y había un boicot
Frente Uribe para decir o para boicotear su forma de política interna y su política de seguridad democrática. Y la posición de Uribe frente a la Unión Europea era muy duro y muy fuerte también en su discurso, diciendo que la Unión Europea no tiene ni idea del conflicto interno de Colombia y que está actuando de forma hipócrita. Es decir, la Unión Europea quiere solucionar el conflicto, pero apoya a todos esos ONGs de derechos humanos que están vinculados fuertemente con la izquierda y con el terrorismo en Colombia. Entonces había una interrupción también de la comunicación entre Uribe y la Unión Europea, sobre todo el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo estaba un poco más cauteloso en su comunicación con Uribe. Entonces había discrepancias fuertes con respecto a las causas y las posibles soluciones para el conflicto. Eso era muy obvio hasta desde los gobiernos de Uribe. Y por eso hay este giro político hacia Santos, solamente para explicar un poco el trasfondo, porque está discutido así en la literatura. Y lo interesante es que en la campaña electoral de 2010, el tema de la política exterior no jugó un papel importante, ni para Uribe ni para Santos. Solamente, digamos, trataron el conflicto interno en sus comunicaciones. Pero después de la asunción de Pablo Santos cambió totalmente, digamos, el rumbo, digamos, y era muchísimo más importante la política exterior para él. Y más adelante vamos a explicar también por qué era así. Y el estilo en la política exterior se puede escribir en esta cita de otra vez Duarte García. El nuevo mandatario busca la consolidación de una política moderna basada en el multilateralismo cooperante, no confrontacional, atenta a la opinión internacional y desideologizada. Cambios importantes han hecho notar en esa dirección el desprendimiento de la agenda internacional y de la interna, la búsqueda por reforzar los lazos olvidados con los países latinoamericanos y un ligero rompimiento con la doctrina del espíritu coro, mirar hacia el norte. Entonces son tres puntos muy importantes, es decir, el multilateralismo primero, la integración regional dentro de América Latina y la desconexión, digamos, entre la política interna y la política exterior de Colombia. Y eso es un punto muy importante en la política exterior desideologizada, como lo describe Duarte García, y estamos muy de acuerdo con esa observación. Es decir, también Colombia ahora, o Santos en especial, está interesado a la adhesión de Colombia a la OCDE, a la OTAN, por ejemplo, entonces quiere que cambiar también su forma de actuar en el ámbito internacional y amplía muchísimo los temas, amplía muchísimo los temas, es decir, trata temas como medio ambiente, como la experiencia y el papel que juega Colombia en los foros multilaterales, la seguridad energética, relaciones económicas con la Unión Europea, acuerdos de asociación, integración regional, etcétera, etcétera. Es decir, en la política económica Santos sigue, digamos, la política de Uribe, es decir, un regionalismo abierto y de libre comercio. Por eso también coincide bastante bien con una Unión Europea bastante neoliberal en su comercio exterior, es decir, también trata el tema del regionalismo abierto y coincide bien con Santos y con Uribe, pero es la única coincidencia. El resto de los temas que trata Santos cambió fuertemente. Y claro, el paz es el foco central del discurso de Santos. Paz y postconflicto es el discurso central y está vinculado con los otros temas que trata Santos, pero que tienen mucho que ver con paz y postconflicto como topos centrales. Y podemos observar también es la responsabilidad compartida, y eso es interesante, porque Uribe también siempre habló de una responsabilidad compartida por los otros estados fuera de Colombia para el conflicto armado aquí en Colombia, es decir, el lavado de dinero, la producción de las químicas, la el consumo de las drogas, etc. Hablo también de la responsabilidad compartida, pero de otra manera, es decir, solucionar el conflicto solamente por la lucha armada contra el terrorismo. En comparación, Santos dice sí, hay también una responsabilidad compartida, pero de otra manera, no por fuerzas armadas, sino también por el diálogo de paz, por la financiación del postconflicto, crear fondos, etcétera, etcétera, y cooperación al desarrollo. Y eso es central, y eso es un punto donde puede entrar bastante bien la Unión Europea
con su forma de cooperación al desarrollo y la orientación diferente en comparación con los Estados Unidos. Entonces la Unión Europea también puede jugar un papel más importante que antes con el gobierno de Santos aquí en Colombia. Y lo que también podemos observar en los dos presidentes, que siempre hay una lucha por la hegemonía entre la sociedad civil y los gobiernos. Es decir, bajo Uribe, la influencia de las ONGs como Amnesty International, etc., era bastante fuerte en sus informes sobre desmovilización, por ejemplo, en Colombia, etc., y eran, digamos, tenía mucho impacto también el discurso en la Unión Europea y sobre todo en el Parlamento Europeo. Lo que les uso nosotros que ahora pierde un poco la sociedad civil es su papel en el discurso internacional y su papel como actor en el discurso internacional, definiendo la realidad de la situación colombiana. Bajo el gobierno de Bolivia era bastante diferente y eso queremos también comprobar un poco en esa forma de investigación que hicimos. Entramos al caso que analizamos, era el viaje de Santos por Europa. El último año, en noviembre, la primera semana en noviembre, y como pueden ver muy en breve en esta tabla, era una gira maratónica y ambiciosa, como dijo Santos, porque en una semana visitó 6 jefes de Estado y 2 leyes, y sobre todo también, como podemos ver en Bruselas, realizó varias reuniones también con altos representantes de la Unión Europea. Entonces eso realizó en una semana, y entonces el otro denominó este viaje como gira maratónica, bastante ambiciosa. Y como podemos ver, no vamos a entrar en detalle, pero lo que podemos ver es que el papel, digamos, importante de los estados, porque está vinculado a Colombia, es decir, sobre todo Francia, España, Portugal, Alemania y Gran Bretaña. Esos son los players, los actores más importantes de los gobiernos nacionales dentro de la Unión Europea con Colombia, y sobre todo también siempre Colombia tiene el reto que tiene que jugar en dos foros, digamos, en la Unión Europea de un lado, porque la Unión Europea también tiene muchos fondos de cooperación al desarrollo para financiar el post-conflicto, pero también los estados tienen sus propias políticas de cooperación al desarrollo, sobre todo también en Colombia, como con algunas organizaciones de diferentes países. Entonces siempre hay estos dos actores dentro de la Unión Europea, y eso es el reto para otros estados en la política exterior, jugar con estos dos actores en las relaciones internacionales. Y Santos denominó tres objetivos del viaje. El primer objetivo era informar sobre la fase actual de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. ¿Sí? Muy sencillo. Número 2 era pedir apoyo político. Y eso es interesante, claro que sí, que Santos requiere una legitimación también interna de su actuación política frente o en las negociaciones. Es decir, pedir apoyo político por los estados y los jefes de gobierno de la Unión Europea. Y como tercer objetivo, y eso es lo más interesante para nosotros también, es promover la creación de un fondo por parte de los estados europeos para financiar el post-conflicto en Colombia. Es muy interesante que primero habló crear un fondo o proponer un fondo. Es decir, solamente crear este fondo y ya no tener, digamos, algunas afirmaciones de los gobiernos. Es una fase muy complicada, porque ya todavía no estamos en post-conflicto, pero quieren crear un fondo para financiar el post-conflicto. Y como sabemos todos, Colombia tiene un problema, un gran reto, digamos, quién financia todo eso si entramos en post-conflicto. Y analizando el presupuesto de Colombia, podemos ver el peligro de una recesión en los próximos años bastante fuertes, si los precios internacionales de los recursos naturales no se cambian gravemente. Entonces eso es un poco el problema, busca también fondos para financiar todo lo que viene después, digamos, los propios recursos que no son suficientes para financiarlo. Entonces, eso era difícil entrar en diálogo con los gobiernos y decir, listo, crea un fondo, pero ya no estamos en conflicto, entonces ya claro que no hay una afirmación por parte de los gobiernos de Alemania, pero eso veremos también más adelante. Que analizamos es el material
o algunas palabras sobre el focus que analizamos. Primero, el periodo de recopilación del material en el 27 de octubre de 2014 hasta el 16 de noviembre de 2014, es decir, una semana antes y una semana después del viaje, es decir, la preparación y la reflexión también del viaje, y claro que sí, durante la semana del viaje. Eran artículos publicados en las ediciones digitales impresas de los periódicos y los comunicados oficiales de los gobiernos de la Unión Europea y de Colombia. Y de los 6 periódicos, o la recuperación del material, sacamos de los 6 periódicos más renombrados y del ámbito nacional más leídos de cada país. Es decir, en algunos países no tenemos 6 periódicos de ámbito nacional, en Alemania por ejemplo tenemos, entonces así varía un poco el número de periódicos en cada país. Y los números en paréntesis son los artículos que encontramos que tratan el tema del viaje de Santos por Europa en esos diferentes países. Y entramos al análisis de caso, al material, primero unas palabras para el análisis cuantitativo, muy en breve. A la izquierda ustedes ven notas de prensa, como lo denominamos nosotros, son los comunicados de prensa, es decir, los comunicados oficialistas, ¿no? De los gobiernos. Y lo que podemos observar primero es un gran esfuerzo del gobierno colombiano en cuanto a las relaciones públicas o el viaje, ¿no? Eso es obviamente. Lo que podemos también observar en el cuadro de la izquierda es que en Europa la visita de Santos se da a veces como parte del discurso de los comunicados de los gobiernos, mejor dicho. Es decir, solamente en España y Alemania y la Unión Europea hay algunos, en Francia, Reino Unido y Bélgica ni había ni un comunicado del gobierno sobre la visita de Santos. Entonces, se puede ver que Colombia sigue desempeñando un papel inferior en la agenda de los gobiernos europeos. Y analizamos este caso, claro, es limitado a este resultado, porque claro, es una expectativa, porque es solamente la visita de un día, ¿no? Pero por lo menos se puede mencionar que en algunos países ni se publica ningún comunicado sobre la visita. En la derecha ustedes pueden ver los artículos de la prensa que se publicaron y lo que es muy obvio primero es que tampoco había mucha repercusión en los medios de comunicación con la excepción de España y sobre todo este resultado está un poco distorsionado porque la mayoría de estos 42 publicaciones o artículos publicados en España vienen de La Vanguardia en España. Y esto confirma que América Latina tiene un valor noticioso más alto en España y que en España, España es una especie de cabildero para las relaciones euro-latinoamericanas. Esto es muy obviamente dentro de la política un compartimiento, digamos, de responsabilidades de diferentes países hacia la política exterior. Es decir, Francia en África tiene mucha historia y como España para América Latina, que está vinculado muy fuertemente y que tiene mucha influencia en la política exterior frente de América Latina. Entonces es muy obvio que en España es muchísimo más discutido que en otros países de la Unión Europea, donde se presta menos atención a temas de América Latina. Y en Colombia la gira por Europa fue considerada de gran importancia y fue discutida ampliamente. Y eso sobre todo porque solamente revisamos tres publicaciones, ¿no? En comparación con otros países. Entonces eran 66 artículos, en total de 121 artículos que revisamos por parte de publicaciones colombianas. Eso como muy, en breve la vista general cuantitativa. La hoja de ruta en el análisis de las categorías, y ahora entramos más al análisis cualitativo, quiero mencionar algunos cosas como analizamos los artículos. Para garantizar la imparcialidad de los textos y una forma abierta de proceder, escogimos una categorización inductiva y progresiva a lo largo del material. En una primera lectura de todos los artículos elaboramos una lista que incluye todas las declaraciones que
según nuestra pregunta central, tratan de las relaciones internacionales entre Colombia y Europa, del contexto colombiano y de la atribución de Santos. La unidad más pequeña para nosotros, y eso es importante, fue el enunciado. ¿Sí? Fue el enunciado de los actores. Y esto es cada vez que un actor toma la palabra como orador en un artículo en estilo directo o indirecto. ¿Sí? Puede ser una cita o puede ser un periodista en el estilo directo como mención. Cada enunciado solo puede codificar una vez por artículo. Esto también es importante para nosotros. Si 3 veces se repite el mismo enunciado en un artículo, solamente lo contamos una vez. Sin importar quién era el orador. Para nosotros no era tan importante quién era el actor que hizo el enunciado, sino solamente el enunciado en sí. En la segunda parte resumimos los enunciados identificados y enunciados a paso los agrupamos según su tema. Esta reducción de datos por pasos conforma el análisis cualitativo de contenido según Meiding, es una autora en Alemania, que tiene el objetivo de dar estructura al discurso y eliminar los detalles irrelevantes a la pregunta de la investigación. En la cuarta fase, cada autor del presente artículo analizó los textos de grupos completos según el esquema comprimido de codificación para verificar la fiabilidad del proceso de codificación. Eso es intercodal reliability, es decir, cada uno de nosotros hizo otra vez con las nuevas categorías comprimidas para saber que si coincidimos, digamos, en la codificación de los artículos. Y confirmar la calidad de las categorías de contenido. El número de los códigos adjudicados resulta una imagen general sobre el enfoque y el peso de los enunciados en el discurso sobre el viaje de Santos. De esta manera es posible identificar las posiciones hegemónicas y la magnitud de la concordancia entre la comunicación política y la cobertura de la prensa. Lo que también hay que mencionar es que el umbral mínimo para integrar las categorías para nosotros eran 5% de los artículos. Es decir, si había enunciados que eran debajo de 5% en todos los artículos, en todos los 190 artículos, no influyen al análisis cualitativo hacemos y podemos analizar aquí. Bueno, y con esto ya vamos a hablar de unos resultados como más concretos, entonces como la parte más interesante que digo, y queremos presentar pues unos resultados claramente, y en esta situación que vamos a presentar, la línea azul interrumpida siempre representa la cantidad de los comunicados oficiales, porque la nota 70, y la línea rojita representa el número de los artículos, en cuál se han capturado como las proposiciones o los focos. Entonces, como eso es un importante de esas situaciones para tener como eso en cuenta. Bueno, primero preguntamos por las relaciones internacionales y cómo la prensa y los gobiernos ven las relaciones internacionales. Y obviamente, como se puede ver en esta situación, la renovación o el gran, digamos, revolcón siempre esperado en las relaciones entre Colombia y Europa se refleja también en el discurso mediático político. Es decir, no hay ni comentarios negativos, ni referencias históricas sobre la diplomacia central entre Europa y el gobierno Diego Libre. Esto demuestra que la percepción de las relaciones bilaterales con Santos ha cambiado claramente en comparación con Libre. Y eso se puede ver en esa tabla que estamos mirando ahorita. En el contexto de las relaciones internacionales, la declaración de Santos que la paz en Colombia era de gran interés y importancia para los estados de Europa es citada en 12 artículos, por ejemplo, y en 10 por tercera prensa. Santos ya hizo la misma declaración cuando anunció su viaje. Una cita de Santos: hay un gran deseo de Europa de que haya paz en Colombia. Y es una cita que encontramos muchas veces, pues así directamente y también indirectamente en artículos también en Europa. Y eso puede demostrar que hay una cadena de transcripción de un motivo que está, por ejemplo, acá expresado por Santos a otras formas de publicación.
Para estas cadenas de transacción tenemos ejemplos mejores, pero acá ya se puede ver que hay esta influencia mucho entre el discurso y la declaración. Bueno, y que también es muy interesante que no hemos esperado que nos sorprendió un poquito, es que las buenas relaciones económicas están muy importantes en ese discurso. Que en muchos artículos y también en la voz de la prensa hay ese tema de las relaciones económicas. Y lo interesante es que estos son más importantes en los comunicados de los gobiernos que en la prensa. La prensa habla más en general, digamos, de relaciones buenas y los gobiernos hablan más de las relaciones económicas. Bueno, segundo, la segunda pregunta era el contexto de las negociaciones. Primero, en casi todos los textos analizados, las negociaciones eran valoradas de manera positiva también. Eso significa que digamos, la mirada de las negociaciones siempre es casi igual, que ese proceso de la paz se encuentra en un punto decisivo. Por ejemplo, una nota de prensa colombiana lo ilustra claramente. Una cita también del comunicado del gobierno colombiano. Es una visita que tiene lugar en un momento crucial de las valientes negociaciones que lanzó el presidente Santos para poner fin a décadas de violencia en Colombia. Pues primero es la persona Santos, ¿no?, que es la responsable, que como su éxito, digamos, personal, y el punto, el momento es muy importante. Esto también funciona como legitimación para el viaje, ¿no?, que viajar en un punto tan importante también muestra la voluntad de Santos a involucrar o a incluir los gobiernos de Europa a este proceso. La responsabilidad para el éxito hasta ahora está en las manos de Santos. Pero es muy interesante que pasa en ese sentido, es que la responsabilidad para el éxito y, digamos, la paz en el futuro está también en las manos de las FARC. Por ejemplo, Rajoy dijo claramente: espero que las FARC y el ELN sepan aprovechar la oportunidad histórica y única que les brinda el presidente Santos. Que obviamente es interesante que acá como un cambio digamos, de la responsabilidad o de la culpa también, como frente al éxito o no éxito de las negociaciones. Y un ejemplo para una cadena de transacciones en el discurso es una declaración de un actor político muy importante durante este viaje de Santos, durante Angela Merkel, en una nota de prensa del gobierno alemán. Para un conflicto de 50 años, 2 años para superarlo no es mucho, dijo Angela Merkel después de la reunión con Santos en Berlín. Y a continuación, Santos utiliza esta estrategia discursiva para justificar la duración de las negociaciones. Al día siguiente, por ejemplo, dice en una entrevista: un conflicto de 50 años no se puede resolver en 50 semanas de negociación. Desde este punto de vista hemos llegado muy lejos. Así se puede ver que Santos está adoptando como motivos todos que están en el discurso ya, que funcionan para, digamos, expresar un poquito el marco de interpretación, ¿no? Que ese discurso le ofrece una forma de justificar en este sentido su forma de negociar. Es muy importante y eso pasa muy a menudo. Y para eso tenemos un montón de ejemplos y vamos a ver que cuánto tiempo nos queda al final para también leer un poquito más de estos ejemplos muy interesantes. Bueno, eso creo como, digamos, alrededor de las negociaciones es como lo más importante. Y seguimos con la interpretación de la situación actual, de post-conflicto o no post-conflicto o post-acuerdo o estamos en tránsito o lo que sea. Es posible interpretar que el resultado será la paz o el post-conflicto, porque las negociaciones actuales continuamente son colocadas como negociaciones de paz o proceso de paz para todo el país.
como ya hemos mencionado al inicio, ¿no? Al principio llama la atención lo que no sale en la noticia. En ninguna parte se duda de la paz venidera. No hay un análisis crítico del éxito de las negociaciones entre las partes y el gobierno o de la relevancia de los resultados de las mismas, aunque sean exitosas. También puede pasar, aunque sean exitosas, pero no es buena la situación en Colombia. No queda duda de que las negociaciones terminarán en la paz general para Colombia. Eso altura tras 60 y en 200. Eso es casi seguro. Y las opciones solo están un poquito diferentes, digamos, en cuanto a la pregunta acerca de la etapa en el camino, digamos, hacia la paz en la cual Colombia se encuentra en este momento. En el análisis, para analizar las situaciones, las opiniones están divididas en 6 categorías. Para mejorar un poquito el entendimiento, incluimos citas típicas para cómo aparecen en una cantidad de relevancia. Entonces, empezamos. Primero, estamos ya en negociaciones, pero todavía no hay ningún conflicto. Es como la situación ahí, digamos, preliminar a hacer como éxito o no éxito de las negociaciones. El gobierno y la paz siguen en las negociaciones. Una cita sería eventual escenario de un conflicto del futuro, o una fase típica de casos acerca de la paz futura se refiere al apoyo prometido por España en este caso. La cita es: esto me llena de entusiasmo para seguir perseverando y buscando esa paz que espero podamos conseguir lo más pronto posible. Pues no estamos en ninguna paz, sino estamos en el camino, en las negociaciones todavía. Segundo, de momento Colombia se encuentra en la transición del conflicto armado al conflicto. Una idea muy típica es: Colombia ya cantará la historia. Es como ya terminó algo y estamos en un proceso y estamos casi como pasando la frontera, digamos, de este conflicto a la paz. Otra cita es la frase se refiere más a una fase de transición. Colombia, que hoy recorre después de décadas difíciles un camino de progreso y esperanza como pocas en el planeta. Es decir, ya estamos en transición, ¿no? Y tercero, Colombia ya está en el conflicto y Santos, por ejemplo, ya trabaja para darle forma al conflicto. Una cita de Santos es: ya trabajamos en el conflicto, o por una cantidad de notas de prensa documentan que Santos ya está en el conflicto. Una cita de un comunicado del gobierno colombiano: ya estamos diseñando el conflicto. Y obviamente, en comparación con las notas de prensa del gobierno, en los artículos de la prensa se habla más frecuentemente de la transición y del conflicto en cual ya estamos, y en la prensa no cabe duda que el conflicto ya es un hecho decidido. Es algo muy interesante porque mientras tanto se está buscando apoyo para ese proceso de paz, un fondo para esos conflictos. Claro, se tiene que asumir por lo menos que ya está claro que va a llegar a ese conflicto, ¿no? Si hay alguna duda, sería súper difícil buscar plata para el apoyo a esta situación. Entonces, yo creo que como eso es algo también que podemos ver muy bien el estudio mutual entre las relaciones políticas, ¿no?, y el discurso. El discurso ahí está, digamos, un primer paso hacia un logro político. Bueno, el contexto de la paz, pues estamos hablando todo el tiempo sobre la paz y no sabíamos exactamente qué es la paz, qué significa la paz. Entonces estábamos buscando después de estudiar la interpretación de las negociaciones como proceso de paz para todo el país o como un proceso hacia la paz, negociaciones para la paz, nos concentramos en las concepciones del término paz, en los textos, y tanto en las notas de prensa que en los artículos. Y eso con el objetivo de identificar las metodologías de legitimación que utilizan los actores políticos para apoyar el proceso. Son de interés para el discurso porque funcionan de manera argumentativa, hermenéutica, a través de valores y resultados positivos.
Entonces, según Santos, el interés de Europa en la paz colombiana tiene 4 razones principales. Primero, sirve de modelo para otros conflictos. Segundo, ¿no? Segundo, contribuye a la seguridad alimentaria en el mundo. Tercero, significa el fin de negociaciones de las drogas, o el fin de negocio con drogas. Y 4, conlleva al desarrollo económico también para Europa, porque puede garantizar una seguridad para la inversión en el futuro, puede fortalecer las relaciones económicas entre Europa y Colombia. Y eso apareció, como se puede ver acá, muy a menudo, tanto en los artículos que en las cosas externas. La paz es el desarrollo económico. Eso es la definición de la paz que encontramos sobre todo. Son muchos artículos en cuales describen la paz como desarrollo económico. Un segundo aspecto también muy importante es la relevancia de las relaciones internacionales para el proceso interno. Es decir, que el apoyo internacional legitima el proceso de paz. Eso también es un poco que encontramos muy frecuentemente en el material que hemos analizado. Y eso, por ejemplo, el proceso de paz como referencia a las buenas relaciones es determinado como ejemplar, basando, por ejemplo, una cita: la paz de Colombia es la paz del mundo. Eso dijo después de la primera reunión con Rajoy en España. Pues yo creo que como la función de esto es, digamos, compartir la responsabilidad, porque si los otros también están interesados, es su tarea apoyar al proceso, ¿no? Si la paz económica tiene mucha relevancia también para Europa, es obviamente la tarea de Europa apoyar el proceso. Y claro, si Europa tiene interés en eso porque son inversiones, son relaciones importantes también. Pues Alemania, por ejemplo, ustedes saben, es un motivo europeo, compramos el carbón de Colombia y todo eso, y esas relaciones económicas obviamente se pueden legitimar si hay una paz acá. Pues en las leyes alemanas es prohibido hacer esas negociaciones con países que se encuentran en un conflicto armado. Entonces también es una función que es importante también para ellos en Alemania o en Europa. Bueno, el tercer punto importante acá es la relación argumentativa entre la paz, el narcotráfico y el medio ambiente. Es algo un poquito sorprendido que yo, porque yo no sabía que la paz tenía algo que ver con el medio ambiente, pero en el discurso así es. Así esta relación argumentativa en el discurso es así. Si hay paz, hay fin de negocio de las drogas y eso sirve para la protección del medio ambiente. De esta manera, Santos intenta instrumentalizar el concepto de la protección del medio ambiente que rara vez se encuentra en vigencia. Seguramente también es un paso estratégico, ya que este tema tiene gran relevancia en el discurso europeo. Y según Santos, es posible que en un post-conflicto, y ahora una cita de Santos, guerrilleros desmovilizados se conviertan en guardabosques. Pues solucionamos dos problemas al mismo tiempo, ¿no? Ahí hay la protección del medio ambiente y hay trabajo para el guerrillero. Bueno, es un discurso que parece un poquito como raro, pero esa definición, digamos, de la paz como protección del medio ambiente es un poco muy, pues, más frecuente que los otros que encontramos en el discurso. Entonces, como tiene mucha relevancia en el discurso durante el día. Y acá también lo que es muy importante es lo que falta del discurso, el aspecto social. Pues como yo por lo menos pensaba antes que la paz también tiene algo que ver con justicia, con un sistema social mejor, lo que sea. En este discurso, esos aspectos casi no los he encontrado. Solamente en como 11 artículos hemos leído de esto y en como 4 hojas de cerca. En el foco entonces, la paz como justicia social no tiene importancia. Se menciona principalmente, una cita, solucionar el conflicto por la tierra, lo encontramos en 4 artículos, ninguna nota de prensa, ningún comunicado oficial. Y la reparación a las víctimas es un poco también que encontramos en 5 artículos,
y entre cosas que piensan, entre comunicados del gobierno colombiano, y yo creo que eso es porque pues, mientras Carlos estaba viajando a Europa, había acá la mesa de la víctima. Entonces era un punto muy importante en ese momento y había muchas preguntas por parte de los gobiernos europeos como alrededor de esa mesa, de cómo funciona todo esto. Bueno, pero eso es lo único que entramos. La definición de la paz pues, es desarrollo económico y el medio ambiente, sobre todo. Y esto, pues esa figura, esa representación de la paz, tiene mucho que ver con la figura de Santos así como persona. Entonces, investigamos un poquito la atribución de Santos como persona, como presidente, y la comunicación en la política exterior de Colombia se centra en el presidente Santos, y por lo tanto la percepción de Santos determina las alianzas políticas y las posibilidades políticas en el mundo. La puesta en escena del presidente como persona es de gran importancia para la campaña para mejorar la imagen de Colombia también en Europa. Y en la gran mayoría de los textos que hemos analizado hay un vínculo directo entre Santos y la paz. Eso sí se puede ver acá, ¿no? Que es muy convincente que acá Santos es la persona que desea la paz. Y en unos artículos hay una imagen de Santos como si fuera en una misión a solas. Por ejemplo, en una nota de prensa del gobierno alemán dice que Santos es descrito como el presidente solitario en misión de paz. Porque claro, tiene conflictos con todos lados, tiene conflictos con los estudiantes, tiene conflictos con los periodistas, pues tiene conflictos con todo el mundo, y su misión es la paz. Y eso también es muy interesante porque vía o a través, digamos, de este cambio de su imagen, de la autorrepresentación de Santos, puede lograr excluir a los otros actores sociales del discurso, ¿no? Si él tiene la misión de la paz, ¿para qué escuchar a otras organizaciones como Amnesty International? ¿Para qué? Porque ya es de él. Y eso es lo que logró vía esta formación del discurso, que él es el representante de la paz para Colombia. Y las características de presidentes anteriores, por ejemplo, ¿no? Una descripción de Uribe es que él sabe combatir el terrorismo, o él puede demostrar liderazgo militar. Todos esos puntos, esas otras connotaciones tienen su relevancia porque ya estamos en el conflicto y ya no es tan necesario, digamos, saber combatir el terrorismo. Y el pasado también de Santos, como de su política de mano dura, solo es mencionada en 5 textos, sencillamente. Bueno, claro, ¿no? Naturalmente en un país que vive la paz no hace falta una oposición tan fuerte al terrorismo, porque ya no existe. Y Rajoy dice esto al respecto muy claramente. Una cita de Rajoy. Santos sabe combatir el terrorismo como nadie y ahora apuesta por la paz como nunca. Pues eso decir muy bien ese cambio de la imagen del presidente de Colombia, ¿no? Que antes era el terrorismo y hoy Santos. Y así se puede observar que este cambio es el resultado de una conversión a largo plazo de la persona Santos. Y creo que con esto ya vamos a responder un poquito de los resultados, ¿no? Bueno, los resultados, ya presentó algunos resultados muy puntuales, pero vamos a resumir todo lo que encontramos. Primero, tenemos 3 puntos importantes, creo que podemos sacar de este análisis del discurso los datos en su viaje por Europa. Primero es que la manifestación de la nueva imagen de Colombia, es decir, Colombia está en proceso de paz, en negociaciones y en el postconflicto, o entra en transición al postconflicto, y sobre todo la transcripción del discurso político a nivel mediático. Aunque hay ciertas diferencias a veces que como datos que la paz, como podríamos ver, eso es muy contundente en la prensa, pero lo que podríamos ver es, digamos, la transcripción del discurso mediático o de los enunciados oficiales a la prensa o a los artículos de la prensa.
porque eso es muy lógico si analizamos un poco los artículos. La mayoría de los artículos eran solamente noticias y no eran, digamos, otros géneros de interpretación como ensayos, comentarios, etcétera, en la prensa. Entonces solamente hay una adaptación, digamos, lo que está pasando en algunos encuentros y reuniones entre jefes de gobierno de la Unión Europea y Santos. Entonces solamente hay una adaptación, digamos, de ese discurso porque reproduce sus posiciones de forma neutral, un periodismo profesional neutral. Entonces la mayoría eran noticias, entonces bastante lógico que hay una transcripción. Y eso viene con declaración, ¿no? Cierta legitimación y fortalecimiento de Santos en la política interna. Eso es claro. Él buscó el apoyo político, eso era uno de sus destinos y objetivos. Si la agenda internacional apoya ese proceso, eso también da mucha legitimación a Santos en el discurso interno. Entonces había casi un apoyo unánime de los gobiernos de los diferentes estados, pero también de la prensa. Y eso es muy importante, es decir, la opinión pública en Alemania y en otros países apoya mucho a ese proceso de paz que Santos quería la paz. Lo que también podemos ver muy claramente, y eso es un poco similar con Uribe, es decir, un cierto tipo de presidencialismo. Es decir, el presidente es casi el único actor en la política exterior. Es muy interesante porque la canciller también estaba en contratos en este viaje por Europa, pero casi no está mencionado, nunca aparece. Es muy interesante, solamente se trata de Santos. Y no se refiere a otros actores, no hay otros voces, no hay otros actores. Y eso es un logro grande de Santos, digamos, frente de Uribe, que ahora no hay esta pelea entre los ONGs y el presidente de Colombia de poner marcos de interpretación frente al proceso o el conflicto interno en Colombia. Y Santos es el único que define ahora frente de la opinión pública y los jefes de Estado en la Unión Europea su marco o su interpretación del conflicto. Es decir, él aparece como único actor en la política exterior. Hay ciertos científicos que ven un cierto peligro y creo que nosotros también. En este sentido, si los ministerios de Relaciones Exteriores ignoran, se distancian o no incluyen a los actores no gubernamentales, con el riesgo de dar lugar a que la comunidad internacional tuviera una percepción imprecisa y paralela acerca de la realidad del país. Y esta cita se puede también comparar con los informes de OCHA, por ejemplo, o de Amnesty International. Según ellos, no hay una mejora ni cualitativa ni cuantitativa para la sociedad civil con respecto a la situación de los derechos humanos y el conflicto armado, en comparación de las cifras con el gobierno anterior. Entonces hay una cierta distorsión, digamos, de la situación colombiana, y eso tiene repercusión a las relaciones internacionales muy claramente. Es decir, el discurso tiene un impacto directamente cómo actúan esos actores frente de Colombia y frente del gobierno de Santos. Es decir, él pone sus marcos de interpretación y la ONG tiene un terreno exclusivo. Eso es muy claramente en comparación con Uribe, y que hay una brecha entre los derechos ideales y el discurso. Eso podemos ver y analizar muy bien, y eso es un resultado que es muy fuerte del análisis. Entonces hay un cierto reto de la comunicación estratégica para otros actores, cómo entrar otra vez a la plataforma internacional, a la agenda internacional y poner también otros marcos de interpretación, es decir, una pelea discursiva entre diferentes interpretaciones de la situación colombiana. Segundo resultado más grande, Colombia como Estado de renta media alta ya no recibe apoyo financiero. Es decir, eso va un poco más allá fuera del análisis, es decir, ahora está clasificado internacionalmente del Banco Mundial, etcétera, y también de la Unión Europea como país de renta media alta. Y eso es interesante, que ahora Colombia no es un país en vía de desarrollo, sino ya tiene los recursos propios para autofinanciarse, para autodesarrollarse, para ser autosuficiente, etcétera, etcétera. Y eso es interesante, coincide bien con el discurso de la Unión Europea, que ahora clasifica también Colombia a un país que está ya, digamos, bastante desarrollado y tiene los recursos propios. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea en su cooperación de desarrollo en los últimos años bajó bastante su presupuesto para Colombia y lo desvía hacia otros países, en Asia, por ejemplo, en África, que son nuevos enfoques, digamos, ahora de cooperación de desarrollo. Entonces, lo que vemos un poco es
Primero, que hay un giro discursivo con De Santos, pero como cierto riesgo para Colombia. Es decir, él está un poco en una dificultad. De un lado, Colombia es un país de renta media alta, pero de otro lado necesita los fondos financieros para financiar el postconflicto y la paz. Pero si la Unión Europea dice, no, ustedes tienen unos pocos recursos para autodesarrollarse, no hay nada que ver, no es necesario que invertimos en ese país. Pero lo que es interesante, y eso coincide también entre las dos interpretaciones, es que la paz es desarrollo económico. Es decir, tenemos un vínculo fuertemente entre el desarrollo social y ese modelo de desarrollo tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Un país tiene los propios recursos para autodesarrollarse, también eso tiene impactos sociales. Y eso también es el discurso de la Unión Europea, digamos. Entonces no hace falta otra vez invertir en un estado de bienestar o en esos sistemas sociales, sino es como automáticamente por el desarrollo económico. Entonces paz es imprescindible para estrechar los lazos económicos y lo que podemos hacer más antes con la Unión Europea es el acuerdo de asociación. Entonces la Unión Europea tiene interés y cambia su discurso hacia el centro de Colombia, hacia el desarrollo económico y esos acuerdos, tratados de libre comercio que están integrados muy fuertemente en esos acuerdos de asociación y que causaban digamos, fuertes conflictos dentro de la comunidad andina, como acabamos de ver, sobre todo con Bolivia y con Ecuador, que tienen otro concepto de desarrollo. Y como tercer punto interesante nos parece y también lo que podemos ver en los artículos, en el discurso en general, digamos en los enunciados oficiales y también en los artículos de prensa, que colocan cierto interés periodístico y de los valores de noticiabilidad. Es decir, un país en conflicto tiene más noticiabilidad que, por ejemplo, un país que ya está en paz o en negociaciones. Entonces, lo que podríamos ver que no hay mucha repercusión de la visita de Santos en la prensa ni en algunos estados de los comunicados oficiales. Entonces, también puede ser una desventaja o es un poco la ambivalencia del discurso de Santos en las dos cosas. Que con el riesgo de la financiación de cooperación al desarrollo de un lado y de otro lado que Colombia pierde noticiabilidad y cada vez es menos importante también para la Unión Europea. Y eso podemos ver en la política exterior también, como en la Unión Europea, tanto en Colombia que hay un desvío hacia Asia en la política exterior, y eso puede ser que en un futuro cercano podemos observar otros actores centrales que no es la Unión Europea para Colombia, sino países como China y como Asia en general. Bueno, eso un poco más allá del análisis del discurso, pero estamos interesados en vincular estas dos cosas, es decir, el análisis del discurso con las relaciones internacionales, como lo presentamos en el marco teórico. Bueno, muchas gracias y nos gustaría abrir la discusión. Bueno, muchas gracias. Ahorita abrimos la sesión de preguntas o comentarios. ¿Quién quiere preguntar? O crítica también, ¿no? Buenas, me complace escuchar una conferencia relacionada con el análisis del discurso y la importancia del análisis del discurso en todas las ciencias sociales, cosa que nosotros aquí en la Universidad del Valle también trabajamos análisis del discurso. Me complace igualmente ver la preocupación de investigadores en relación con lo que está pasando en Colombia y esta relación de intertextualidad e interdiscursividad que se construye allí. Tengo una preguntita solo en relación con la noción de enunciado, que también de alguna manera coincidimos nosotros cuando definitivamente se deja la oración que nos da la posibilidad de encontrar otras cosas en el discurso y se va a esta unidad de análisis que es el enunciado. Como bien dijeron ustedes, la alternancia de los sujetos define en cierta forma los límites
del enunciado. Sin embargo, en relación con los tópicos que se presentan en el discurso de Santos, se podría pensar en una mirada enunciado desde la intersubjetividad, esa noción de intersubjetividad en términos de que el enunciado está esperando una respuesta activa, es decir, el resultado de los dos, tanto de Santos como de los otros jefes de Estado que pueden decidir si apoyan económicamente o no a Colombia para el posconflicto, y de alguna manera los tópicos parecieran, escuchándolos a ustedes, pues que son muy relevantes, en el sentido en que pues desarrollo económico es relevante y medio ambiente es relevante en Europa, alrededor del valor universal del cual nadie se podría oponer, que es la paz, ¿cierto? Entonces el valor universal allí es indiscutible, pero los topos sí parecieran responder a la búsqueda de la respuesta activa de fondos económicos para el postconflicto en Europa, porque supongo que los énfasis y los topos, si hubiese sido en Estados Unidos, pues allí era otra cosa, el topo es el que habría destacado, porque Ira buscaría quizás más relación con armas o algo así, o con el mismo conflicto del narcotráfico. Entonces, la pregunta solamente es, sí, la inquietud más bien es quizás mirar el enunciado desde esa perspectiva intersubjetiva como búsqueda de respuesta activa del otro, en el que el otro ya está siendo incluido en el enunciado y por eso la composición y la escogencia de los temas está allí, ¿no? Me parece muy interesante el trabajo. Bueno, me pareció muy interesante la parte que alcancé a oír, aunque no alcancé a estar desde el primer momento. Y seguramente desde un punto de vista altruista uno podría concluir que la mayor parte, si no todos los países de Europa, apoyan este proceso de paz porque lo consideran, digamos, así una cosa justa, en la medida en que se trata de un país que está sufriendo las consecuencias y las situaciones que todos conocemos. Pero desde el punto de vista de la razón instrumental, en el caso de los países de Europa, y particularmente de Alemania, no habría ahí como la posibilidad de una situación en la cual esos estados estén preocupados, por ejemplo, por hacer buenos negocios con un país en paz, algo así. Esa sería la inquietud. Muchas gracias por las preguntas. Primero la pregunta sobre la cooperación económica, sobre todo. Y eso presentamos muy brevemente, pero eso es muy obvio que hay una cierta, después del acuerdo de asociación, y en el acuerdo de asociación, como ustedes saben, hay tres componentes, ¿no? El diálogo político, cooperación al desarrollo y tratado de libre comercio. Entonces son tres componentes y eso se diferencia en la Unión Europea frente a los Estados Unidos, que con Colombia solamente tiene un tratado de libre comercio. Entonces se dice siempre que la Unión Europea tiene otro papel internacional en los acuerdos de asociación, ¿sí? Y siempre en la Unión Europea había ciertas citas que frente a América Latina nunca van a mencionar tratados de libre comercio porque eso tiene cierto impacto y tienen, digamos, unas negociaciones negativas. Entonces lo denominan como acuerdos de asociación, diferente que los Estados Unidos para también diferenciarse en las relaciones internacionales. Pero como lo podemos ver muy obviamente, también dentro de eso hay como proteger los derechos humanos, derechos laborales, etcétera, etcétera. Pero nunca había hasta ahora, ni en México ni en Chile, donde existen acuerdos de asociación,
una intervención por la Unión Europea con respecto a estos capítulos en los acuerdos de la asociación. No hay ni un mecanismo, ni un diálogo, no hay sanciones, etc. Entonces que es muy obvio, y muchos autores coinciden en eso, que la Unión Europea tiene una agenda internacional, la política económica muy neoliberal. Y eso podemos ver también que está dentro de los capítulos del Tratado de Libre Comercio, que son más fuertes, que son más amplios que los tratados de libre comercio que tienen los Estados Unidos con Colombia. Es decir, la Unión Europea pone más énfasis a una integración al mercado internacional y a la liberalización de los mercados. Y tienen de la WTO, de la World Trade Organization, se llaman acuerdos de WTO Plus, porque en 2004 fracasaron las temáticas de Singapur, que ahora están en el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Entonces es muy obvio, pues, por la puerta trasera, entra la Unión Europea y negocia esa forma de cooperación económica, muy fuertemente, muy liberalizada, muy neoliberal. Y eso es obvio que la Unión Europea, como su autorrepresentación, tiene que presentarse como somos un actor civil y interesado en la cooperación al desarrollo, y entramos solamente en relaciones internacionales con países que no están en conflicto ni violan los derechos humanos, sino que están en paz, donde hay desarrollo económico, donde hay un buen gobierno como Santos, etcétera, etcétera. Entonces también podemos observar estos tópicos muy fuertes que legitima también la Unión Europea. Y con eso entra un poco a la intersubjetividad. Tuvimos un ejemplo que presentamos en el llegado, por ejemplo también que era muy obvio que coinciden las intereses y la intersubjetividad en los enunciados. Por ejemplo, en España, Rajoy dijo algo como que es el último conflicto del hemisferio occidental. ¿Sí? Eso planteó ese tópico, y Santos, claro, lo tomó ese tópico porque era muy bienvenido para él, y decía, es una responsabilidad compartida de toda la Unión Europea para acabar con el último conflicto en el hemisferio occidental. Entonces tenemos siempre estas adaptaciones por ambos lados, porque parece que coinciden de buena manera esos intereses políticas en las relaciones internacionales. Y eso, había muchos ejemplos de esta forma. Y a mí mencionó también este ejemplo de Merkel, por ejemplo, que también adaptó Santos, y al otro lado también funciona esa forma de intersubjetividad, pero hay que profundizar un poco este tema. Otra vez, tal vez unas palabras sobre el papel de Alemania como en este viaje, durante este momento que hemos observado. Es interesante que Alemania funciona como, en primer lugar, como ejemplo, como el gran ejemplo para resolver un conflicto, que es en el campo discursivo como muy interesante, porque también allá falta completamente la perspectiva crítica, falta completamente cuestionar la manera de resolver como una Segunda Guerra Mundial entre Alemania, que, no sé, todo el mundo sabe que hasta ahora falta de pago de las reparaciones, falta mucho, pues Alemania no logró, digamos, resolver un conflicto así tan bueno, ¿no? Pero en este discurso funciona como el gran ejemplo, no hay dudas, no hay críticas, no hay nada, y Rajoy, tanto como Santos, se quiere siempre a Alemania como el país que sabe resolver conflictos sociales, el país que sabe sobrepasar la guerra y todo eso. Es también algo que conlleva como esa perspectiva, digamos, de buscar ayuda en Alemania o en Europa, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver con la interdisciplinaridad del material, digamos, acá, y de representación de otros momentos, otros países, otros conflictos en otros lugares en el mundo. Y parece que todos los gobiernos son muy profesionales en recuperar la tierra discursiva para lanzar sus proyectos. Y obviamente Santos es muy profesional. Él logró un cambio discursivo completo, ¿no? Esto, pues, tiene mi respeto, es como algo, no, en serio, es como increíble.
que entre un poco, pues muy pocos años, ¿no? Logró cambiar completamente la imagen de Colombia, tanto como él como persona, ¿no? Y pues lo que no podíamos presentar hoy, porque pues es un poquito como fuera de esa investigación también, podemos comprobar que los comunicados, mientras la primera elección de Santos, estaban completamente diferentes que en la segunda. Que primero, como su estrategia era también todavía, digamos, siguiendo la política de mano dura, de cero tolerancia, de como terrorismo nunca jamás, y todo esto, y ahora, como en el último año, podríamos observar que eso ya no existe, que ahora hay una programación completamente diferente. Y eso también creo yo es muy importante para analizar o para tener como eso en cuenta, observando el discurso que está ahora planeando en Europa. Esta intersubjetividad también es interesante en el conflicto interno, porque si estoy entrando con un otro actor que antes era totalmente despreciado, pero ahora estoy en la mesa con las FARC, tengo que reconocer también el otro. ¿Sí? Y lo interesante es que Santos siempre en el discurso dijo algo que las FARC hicieron voluntad política, eso tenemos que reconocer y entonces tenemos que seguir con ese proceso y pedimos apoyo internacional. Sí, pero el reconocimiento del otro también, eso también cambió bastante. Entonces esa intersubjetividad también podemos analizar de forma interna. Eso es claramente que Santos necesita también legitimar frente a los bolivistas y otros actores internos que todavía sigue con este actor y que tenemos que tomar este actor en serio, que antes mierda o bajo Uribe no era el marco de interpretación para decir esto es un actor político. ¿Sí? Y eso es lo interesante también en la intersubjetividad interna. Claro, se está jugando allí también en esos estadistas, ¿no? Eso, en cierta forma, con imagen es lo que está construyendo. ¿Cuál sería? Sí, ¿por qué no ampliar un poco esta conclusión que aparece en el número 2, de que el hilo discursivo es un riesgo para Colombia? Porque desde ese punto de vista, digamos, del análisis, la imagen que se presenta es un poco parcial. La del desarrollo económico, del tema ambiental, si pensamos que lo que se está discutiendo es entre un conjunto de actores, y entre ellos la propia sociedad civil. ¿En qué sentido es ese giro discursivo un riesgo? Yo no diría tan grueso. En Colombia, digamos, el término con Colombia es muy grueso, ¿no? Solo sería un riesgo si se piensa en la diversidad de actores que están implicados en el tema de las negociaciones y en la propia sociedad colombiana. Y desde ese punto de vista también ampliar ese sentido de que Colombia pierde interés periodístico en Europa, ¿no? Pues, plantear un poco las conclusiones en ese sentido. Pues un ejemplo respecto a eso. Por ejemplo, Amnesty International escribió en una publicación que ahora, hoy en día, es muy complicado hablar de violaciones de derechos humanos en Colombia en Europa. Porque ya no hay nadie que quiere escucharlo, porque, digamos, el marco de interpretación es tan limitado, tiene como fronteras tan claras, que casi no hay actores como fuera del gobierno de Colombia que están escuchados. Yo creo que como es, por ejemplo, un riesgo muy grande, que otros actores ya no como tienen voz, ya no tienen como tampoco, digamos, valor periodístico en Europa, porque Santos sabe cómo excluir los otros actores del discurso. Eso queríamos decir con eso, ¿no? Que hay que estamos perdiendo, digamos, esa oportunidad o esa posibilidad de hablar sobre Colombia de otras maneras. Sobre todo eso. Y bueno, ese riesgo para Colombia también veo que todavía esas relaciones internacionales son totalmente desequilibradas, ¿no?
con la Unión Europea, eso queda claro. Para la Unión Europea, Colombia económicamente no es muy interesante, lo único son los recursos naturales y sobre todo para Alemania es el carbón. Para carbón y minería sobre todo. Claro que sí, hay una cierta pelea internacionalmente por los recursos naturales y entran nuevos actores como China, etcétera, y entonces la Unión Europea también quiere asegurar estos recursos porque la Unión Europea publicó también en un comunicado muy importante que es claro para la Unión Europea, para la producción necesitamos recursos y eso tenemos que asegurar en el ámbito internacional. Eso, en ese sentido, Colombia puede ser importante, pero es un desequilibrio muy fuerte porque para Colombia, por lo menos la Unión Europea es el segundo socio comercial más importante, pero en comparación, si tenemos las cifras y el porcentaje que Colombia está exportando a la Unión Europea es un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces todavía existe este desequilibrio y que Colombia sigue un poco dependiente también de la Unión Europea y del apoyo financiero, sobre todo, y de la cooperación al desarrollo. Eso vemos un poco como esto para ilustrarlo un poco mejor.